Damas y caballeros, bienvenidos. Esta es la entrega número 17 del fabuloso libro El hombre en busca de sentido del doctor Viktor Frankl. Aparentemente, el pandeterminismo es una enfermedad infecciosa que los educadores nos han inoculado. Y esto es verdadero también para muchos adeptos a las religiones que aparentemente no se dan cuenta de que con ello sacan las bases más profundas de sus propias convicciones, porque o bien se reconoce la libertad decisoria del hombre a favor o en contra de Dios, o a favor o contra los hombres, o toda religión es un espejismo y toda educación una ilusión. Ambas presuponen la libertad, pues si no es así, es que parten de un concepto erróneo. La libertad, no obstante, no es la última palabra. La libertad solo es una parte de la historia y la mitad de la vida. La libertad no es más que el aspecto negativo de cualquier fenómeno, cuyo aspecto positivo es la responsabilidad. De hecho, la libertad corre el peligro de degenerar en nueva arbitrariedad, a no ser que se viva con responsabilidad. Por eso, yo recomiendo que la Estatua de la Libertad en la costa este de los Estados Unidos se complemente con la Estatua de la Responsabilidad en la costa oeste. El credo psiquiátrico. Nada hay concebible que pueda condicionar al hombre de tal forma que lo prive de la más mínima libertad. Por consiguiente, el neurótico y aún el psicótico les queda también el núcleo central de la personalidad del paciente. Recuerdo a un hombre de unos 60 años que me enviaron a causa de las alucinaciones auditivas que padecía desde hacía décadas. Tenía frente a mí a una personalidad totalmente derrumbada. Cuando pasaba por algún lugar, cuantos había en su alrededor le tomaba por un idiota, y sin embargo, qué extraño encanto irradiaba aquel hombre. De niño había querido ser sacerdote, pero tuvo que concentrarse con la única alegría que podía experimentar y que era cantar los domingos por la mañana en el coro de la iglesia. Pues bien, la hermana que lo acompañaba nos informó que a veces se ponía muy excitado, pero en él. Último momento era capaz de dominarse. Me interesó sumamente la psicodinámica que acompañó el caso, ya que pensé que el paciente tenía una fuerte fijación de su hermana, así que le pregunté cómo hacía para controlarse. ¿Por quién lo hace? A continuación siguió una pausa de unos segundos y entonces el paciente contestó: lo hago por Dios. En ese momento lo más profundo de su personalidad se hizo patente y en el fondo de aquella hondura se reveló una auténtica vida religiosa a pesar de la pobreza de su formación intelectual. Un individuo psicótico incurable puede perder la utilidad del ser humano y conservar, sin embargo, su dignidad. Tal es mi credo psiquiátrico. Yo pienso que sin él no vale la pena ser un psiquiatra. ¿A santo de qué? ¿Solo por consideración a una máquina cerebral dañada que no puede repararse? Si el paciente no fuera algo más que la eutanasia estaría plenamente justificada. La psiquiatría rehumanizada. Durante mucho tiempo, de hecho durante medio siglo, la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana como un simple mecanismo y, en consecuencia, la terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. Me parece a mí que ese sueño ha tocado su fin. Lo que ahora empezamos a vislumbrar en el horizonte no son los cuadros de una medicina psicologizada, sino de una psiquiatría humanizada. Sin embargo, el médico que todavía quiera desempeñar su papel principal como técnico se verá obligado a confesar que él no ve en su paciente otra cosa que una máquina y no al ser humano que hay detrás de la enfermedad. El ser humano no es una cosa más entre las cosas. Las cosas se determinan unas a las otras, pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que llegue a ser, dentro de los límites de sus facultades y de su entorno, lo tiene que hacer por sí mismo. En los campos de concentración, por ejemplo, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observábamos y éramos testigos de que algunas de nuestras camaradas actuaban como cerdos mientras que otros se comportaban como santos. El hombre tiene dentro de sí ambas potencias. De sus decisiones y no si de sus condiciones depende cuál de ellas se manifieste. Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre.
Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema israelí en sus labios. Se trataba de la primera versión de mi libro, cuya traducción al castellano la publiqué en 1950 el Fondo de Cultura Económica, México con el psicoanálisis y existencialismo. Magda B. Arnold y John Agason, The Human Person, de Ronald Press Company, Nueva York, en 1954, en la página 618. El fenómeno se produce como consecuencia de un fenómeno primario. El hombre en busca de sentido, del Dr. Viktor Frankl. Damas y caballeros, aquí concluye esta importantísima e impactante obra del Dr. Viktor Frankl, hombre que padeció los horrores de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, de triste memoria, pero que lo traduce a una enseñanza valiosísima para todos los que tenemos situaciones complicadas, que creemos que se nos ha agotado el tiempo de vivir, que no le vemos objetivo a la vida, que no vemos un sentido a nuestro ser, a nuestro diario andar. Este libro es importante para todas las personas que se encuentran o nos encontramos en esta situación. Importantísima obra. Aquí concluye. Muchísimas gracias por su lectura, por su audio lectura. Soy Juan Cristóbal Hipólito Moreno. Le doy las gracias por todo el tiempo que nos brindó para escuchar y para aprender. Pero ahora lo más importante es aplicar esta obra del Dr. Viktor Frankl. Muchísimas gracias. Como lo he dicho siempre, la oportunidad que tenemos de construir día a día un mejor camino para todos nosotros, primariamente, y luego para quienes dependen o están en nuestro entorno, es importantísimo aplicar lo que se aprende, extraer lo bueno y aplicarlo, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Usted tenga una vida plena de éxito y bendiciones y desde luego en constante crecimiento y desarrollo.